igual a 1, este número siempre es 1, entonces toda la dinámica ocurre dándole vueltas al círculo, ¿sí? Entonces, para lograr entender de verdad lo que estaba pasando, lo que teníamos que realmente entender es cómo es la dinámica de darle vueltas al círculo. Porque fíjense que aun cuando uno se va a infinito, pero el ángulo en el que se va a infinito es el ángulo que viene dado por esta parte que está acá, y esto también es darle vueltas al círculo, ¿sí? Es como si le diera al círculo, la dinámica está separada, el módulo se agranda o se achica o queda constante según el R, bien rápido, y lo que importa es el ángulo. Entonces, lo que nos conduce a querer estudiar qué pasa con esta transformación que está acá. ¿Qué pasa con la transformación duplicación de ángulo en el círculo? Porque fíjense que acá la dinámica que no entendemos es lo que está pasando con los ángulos. Es qué pasa con la transformación T que toma un ángulo θ y lo manda en 2θ. Por supuesto, todo esto visto en el círculo S1, ¿cierto? Y solo para ser mucho más preciso con cómo habíamos escrito S1, vamos a escribir un 2π acá, ¿cierto? Porque S1 tenía largo 1 para nosotros, ¿sí? Entonces aquí va a haber un 2π en alguna parte. ¿Se fijan por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Porque quiero que el círculo tenga largo 1. Entonces fíjense que el sistema dinámico P lo que hace, eleva al cuadrado el módulo y duplica el ángulo. Y elevar al cuadrado el módulo es muy fácil de entender, duplicar el ángulo es lo que no es fácil de entender. Así que esta es la dinámica que queremos estudiar hoy día, duplicación del ángulo. Entonces, cuando uno tiene que estudiar un sistema dinámico, tiene que empezar a indagarlo, a hacerse preguntas, a ver qué cosas hay, qué cosas no hay. De nuevo, ¿cuáles son las preguntas más fáciles que tenemos que hacer en un sistema dinámico? Punto fijo. Punto fijo, muy bien, así, acto reflejo, punto fijo. ¿Tiene punto fijo? ¿Hay algún ángulo que multiplicado por 2 quede en el mismo lugar? 0, ¿cierto? ¿Sí? T de 0 vale 0. ¿Hay otro? Estamos en el círculo entre 0 y 1. ¿Sí? Recordemos que ese 1 lo estamos viendo para este curso como R dividido por la relación de equivalencia, que es diferencia de enteros, ¿sí? O si quieren, es el intervalo 0, 1 así, donde este está pegado con ese, lo que quieran, ¿ya? ¿Hay algún otro ahí? No, ¿cierto? El 1 es igual al 0, ya lo pusimos. No hay otro punto fijo. ¿Ok? Bien, ¿habrá puntos periódicos? ¿Cómo es esta función? ¿Es inyectiva? ¿Es una biyección? Tratemos de ir entendiéndola de a poco hasta que la entendamos. Le vamos a sacar el jugo hoy día a esta transformación. Pero tenemos que indagarla desde lo más básico. Por ejemplo, ¿cómo será t de 1/2? ¿Cuánto vale t de 1/2? 0, todos lo ven, ¿cierto? 2 por 1/2 es 1, y 1 igual a 0, así que vale 0. ¿Sí? ¿Y cuánto vale entonces el segundo iterado de 1/2? Por allá, ¿cuánto vale t de 1/2? Allá, aquí al de lentes. ¿Cuánto vale t2 de 1/2? Iterar 2 veces este punto, tenemos la fórmula. ¿Cuánto vale? 0, ¿cierto? ¿Sí? Es t de 0 que vale 0. Y aquí se queda pegado. Entonces el 1/2 salta al 0 y ahí se queda pegado. Curioso. Por ejemplo, ¿cuánto es t de 1 partido en 1024? Ya, pues chiquillos, contéstenme, ¿qué pasó? ¿Los dejaste? ¿Quién los dejó tan cansados en la mañana? Yo. ¿Marta? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Sí? O sea, con Daniel no van a entender nada, pues van a estar muertos como zombies. Ya pues, ¿cuánto es? Vale el doble, ¿cierto? 1 en 512, y si lo sigo iterando, voy a saltar a 1 en 256, 1 en 128, y así voy a ir saltando hasta 1/2 y hasta 0, y ahí me voy a quedar pegado. Entonces ahora se fijan que esta órbita también es rara. Parte en un punto, empieza a duplicarse, avanzar hasta que se queda pegado en 0. Entonces vemos que este sistema dinámico ya tiene algo distinto de lo que habíamos visto antes. Tiene el 0 como único punto fijo y tiene muchas órbitas que van a dar aquí encima.
¿Conocen otra que no sea de la forma? Evidentemente, el 1 sobre 2 a la n siempre tiene este comportamiento, ¿cierto? Hasta que cae al medio y después se muere en 0 y aquí queda pegado para siempre, ¿sí? Entonces cualquier cosa así. ¿Conocen otro de esos? De hecho, no es difícil ver que hay muchos puntos que les pasa exactamente esto, de ir a morir al 0. Dime otro, distinto a ese que estén ahí. ¿Cómo? Uno que no sea 1 partido por 2 a la n. Parecido así. Sí, que llega a ser. ¿Sí? 12 es 0, a ver. No, 1 partido en 12. Veamos cuánto es 1 partido en 12 ya. Estudiemos el x, θ igual 1 partido en 12. Estudiemos ese. Igual es interesante. Veamos. Da el primero, no voy a dejar el t, va a dar un sexto, un tercio, 2 tercios, y después ¿cuánto da? Da 4 tercios. ¿Cuántos 4 tercios? Chicos, contéstenme otro, no solo Rodrigo. Rodrigo te va a callar en los próximos 10 minutos. ¿Cuántos 4 tercios en el círculo? No te escucho. ¿Cuántos 4 tercios en el círculo? 1 tercio, ¿cierto? 4 tercios, 1 más 1 tercio, los enteros no cuentan, ¿sí? No se pongan nerviosos. 1 tercio. Y 1 tercio va a dar a 2 tercios. Fíjense que aquí se produce un ciclo de largo 2. Este vino a dar 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios. Entonces, este punto que está acá fue a morir a un ciclo, pero no a un punto fijo, a un ciclo de largo 2. Encontramos un punto periódico de periodo 2, 1 tercio. ¿Sí? Y encontramos otro, de hecho, 2 tercios. ¿Habrá más puntos de periodo 2? Solo para terminar el análisis del punto fijo, los invito a observar que cualquier cosa de la forma n partido por 2 a la k eventualmente llega al 0 y se queda pegado en el 0. ¿Sí? Porque voy multiplicando por 2 hasta que me aparece n y n es un entero que vale 0. ¿Ok? Así que tengo un montón de gente que muere en el 0. De hecho, no es difícil ver que la única manera de morir en el 0 es ser de esta forma. Los únicos que mueren en el 0 tienen que ser así, porque tienen que, de tanto multiplicarlos por 2, tiene que dar un entero. No puede haber un denominador distinto. Aquí encontramos un punto de periodo 2, ¿sí? Una órbita de periodo 2, que es la órbita 1 tercio, 2 tercios. Muy bien. ¿Habrá otras órbitas de periodo 2? No sabemos todavía. Los invito a buscar. De hecho, ejercicio pruebe que no hay otra. No es difícil el ejercicio, es un jueguito aritmético. Es multiplicar por 2 y así, y ver que tiene que dar un entero, igual que el inicial uno despeje y le da 1 tercio, 2 tercios. ¿Sí? Entonces, ahí están las órbitas de periodo 2. Es interesante esto, de cierta manera, tenemos un punto fijo que atrae un montón de cosas, de hecho atrae a todos estos puntos, ese punto fijo, y ni siquiera los atrae de que se acerquen, sino que caen justo arriba del punto fijo. ¿Sí? Después tenemos una órbita de periodo 2 que atrae al menos a este. ¿Podrá atraer a otras cosas? Por ejemplo, ¿cómo es la órbita de una cosa de la forma 1 partido por 3 por 2 a la k? ¿Cómo es la órbita de un punto de esos? Tú estás callado. ¿Cómo te llamas? Javier. Detrás de Javier, ¿cómo se llama? Él es Javier, tú eres detrás de Javier. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Cómo es la órbita de ese punto? Vamos multiplicando por 2, es súper fácil, multiplica por 2. Se simplifica un 2. Vas a ir multiplicando hasta que vas a caer ¿en qué punto? En el 1 tercio. Y el 1 tercio va al 2 tercios y se devuelve. Entonces todos los puntos de esa forma van a dar aquí adentro. Entonces esta es una órbita que atrae un montón de cosas. Y de hecho no es difícil ver, de nuevo, que esos son los únicos que va a atraer. Bien, entonces estamos indagando, estamos viendo al ojo primero cómo estudia el sistema dinámico, después lo vamos a sistematizar mucho más. Pero
lo que es interesante ver entonces es cómo están siendo estos sistemas dinámicos de cosas como un tercio. ¿Habrán periodos 3, algo de periodo 3, o de periodo 4 o 5? ¿Habrán mejores puntos periódicos? ¿O solamente habrá este punto fijo y ese de periodo 2? A ver, Rodrigo, tenéis derecho a decir una frase. ¿Qué cosa iterarías para ver si encontráis algo de periodo mayor? 1 sobre P. ¿Quién es P? P es un primo. ¿De quién? Entonces, la sugerencia, Rodrigo, no tenéis derecho a decir nada más, es estudiar esto, ¿sí? Con P'. Buena intuición, Rodrigo, ¿sí? Estudiemos la dinámica de eso, no es tan difícil, ¿sí? ¿A dónde va a ir a dar esto? Antes de lanzarnos así de plano en estudiar directamente para P', sea un poco más humilde y estudiemos para P igual a 5, ¿me parece? ¿Sí? Entonces estudiamos un quinto. Va a dar a 2 quintos, ¿cierto? Que va a dar a 4 quintos, hasta ahí es fácil. Que va a dar a 8 quintos. ¿Cuántos 8 quintos? 3 quintos, ¿cierto? Y que va a dar a 6 quintos. ¿Y cuántos 6 quintos? Miren qué bonito. Entonces, este nos dio un punto de periodo 5. Muy bonito. ¿Sí? ¿Por qué dan periódicas estas cuestiones? ¿Por qué los 1 partido por P da la impresión, al menos con los 2 casos que hemos visto, nos dio periódico? Podemos ir inducción, como hacen los alumnos de primer año, ¿cierto? Ah, vale para 3, para 5, entonces para todos los primos. ¿Sí? Chicos, ¿cómo? No son ¿Cuál es el problema con los múltiplos de 2? El problema de los múltiplos... Imagínense que ustedes están con 1 partido por 2P. P cualquier cosa. ¿Puede ser periódico esto? ¿Puedo volver a tener 2P en el denominador? Fíjense que cuando multiplique por 2 la primera vez, voy a tener esto, y ya tengo un denominador más chico. Que cuando multiplico por 2 nunca agrando el denominador. Así que es imposible que vuelva a caer en ese. Así que evidentemente tener denominadores con un 2 pareciera que genera problemas, ¿cierto? Entonces es imposible que una cosa que tenga un denominador con un 2 sea un punto periódico. No va a volver nunca. Entonces ya descubrimos algo. Hay puntos que no son periódicos. Y vimos que cualquiera que tenga potencia de 2 abajo no va a ser periódico. Estudiemos ahora esto y veamos por qué dio... Fíjense, ¿cómo son los iterados de 1 partido por P? Son así, ¿cierto? 2 a la n por P. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Por supuesto mirado en el círculo. ¿Puede simplificarse en algún momento esta fracción? No, ¿cierto? Porque P es primo y no es 2. Entonces no se va a simplificar. Entonces, de cierta manera, cuando yo vaya tomando, mirando en el círculo, como fui haciendo aquí, lo que voy haciendo es... No sé si tuvieron clase contigo, Daniel, en la mañana, ¿no? ¿Ya les viste clase módulo P? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que vamos haciendo nosotros cuando hacemos esto es mirar la clase módulo P del 2 a la n. Es mirar, por ejemplo acá, hicimos 4 por 2, 8, y 8 es 3 módulo 5. ¿Sí? Por eso que nos quedó 3, porque 8 lo escribimos como 5 más 3, cuando dividimos por 5 nos dio 1 más 3 quintos, y ahí se fue el 1 porque no nos importa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queda aquí arriba. Entonces esto en realidad es igual, en el círculo, es igual a la clase módulo P de esto. ¿Sí? ¿Cuántas clases posibles hay arriba? ¿Cuántos posibles valores puede tomar el numerador de esta fracción? Estamos en el círculo. El numerador es menor que el denominador, ¿cierto? ¿Cuántos valores posibles puede tomar entonces el numerador en este caso? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser P menos 1, puede ser P. No, porque 2 a la n no va a caer a P. De hecho es coprimo con P, P es primo. Así que puede tomar todos esos valores. ¿Qué pasa si yo itero entonces más de P menos 1 veces?
tiene que haber una repetición en algún momento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La pregunta es, ¿se repetirá en el 1? ¿Se acuerdan de este resultado? No sé si Daniel lo vio. Yo estoy seguro que lo vio. De hecho, yo estaba en la clase ayer cuando lo vio. ¿Sí? ¿Cierto, Daniel? Sí. ¿Lo vieron así o lo vieron de otra manera? Al menos yo estaba ayer en la clase y lo vieron de otra manera. ¿Vieron esta versión hoy día, supongo, no? Y si no, un ejercicio para la prueba del viernes. 2 a la P-1 es congruente con 1 módulo P, ¿o no? ¿Tiene nombre esta cuestión? Pequeño teorema de Fermat. O si no, es el teorema de Lagrange, ¿o no? ¿Cuál es? El grupo ZP estrella, no sé, Daniel, no, me perdí tu clase de hoy, pero ¿lo vieron? Entonces, ¿vieron el ZP estrella, que son los invertibles de ZP? Es súper fácil en el caso en que P es primo, es de 1 hasta P-1, todos son invertibles módulo P, ¿sí? Y es un grupo multiplicativo. Entonces, cualquier elemento elevado al orden del grupo tiene que dar el neutro, el teorema de Lagrange. Y el orden del grupo es P-1, tiene P-1 elementos, así que da eso. Así que rápidamente, usando el teorema de Lagrange o el pequeño teorema de Fermat, uno deduce que 2 a la P-1 partido por P en realidad es 1 partido por P en el círculo. Y eso quiere decir que si yo itero de este tipo, P-1 veces va a caer sobre sí mismo. 1 partido por P siempre es periódico. ¿Se acabó? Y vuelve sobre él en P-1 iterado. ¿Puede volver antes? La pregunta que les estoy haciendo en términos del lenguaje algebraico, ¿es el 2, el grupo generado por 2, necesita ir hasta el orden completo del grupo para ir al... el teorema de Lagrange dice, cualquier elemento elevado al orden del grupo completo es la identidad, pero el orden del generado puede ser un divisor, puede ser más chico, ¿cierto? ¿Es el periodo mínimo este? No necesariamente. Por ejemplo, si uno ve P igual a 7, ¿sí? Vamos a ver un séptimo que pasa a 2 séptimos, que pasa a 4 séptimos y que pasa a 1 séptimo al tiro. ¿Lo ven? El 4 pasa al 8 y el 8 es 1. Aquí el periodo es 1, 2, 3. No es 6. Evidentemente, 2 elevado a 6 es congruente con 1 módulo 7, pero también 2 elevado a 3. ¿Sí? ¿Sí? El pequeño teorema de Fermat de Lagrange nos dice que eso sea el menor posible. ¿Sí? Pueden haber divisores de él, que es 3, que lo hacen. Así que vemos que los 1 partidos por P son todos puntos periódicos. No necesariamente tienen periodo igual a P-1, tienen algún periodo que es un divisor de P-1. ¿Sí? Si P-1 no tiene divisores, es P-1, ¿cierto? Si P-1 es primo, ¿puede ser primo P-1? No, ¿cierto? Ok. Sí, porque me están asustando un poco porque están demasiado callados. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hemos descubierto de esta duplicación del ángulo? Hemos descubierto que para sistemas dinámicos la clase de Daniel sirve mucho, ¿sí? Y espero que las de sistema dinámico también sirvan para álgebra. La matemática se tiene que comunicar, no es completamente aislada. ¿De acuerdo? Entonces estamos duplicando ángulos y vimos que todos los 1 partidos por P son periódicos y su periodo divide a P-1. De hecho, no es difícil ver, muchachos, que todos los 1 partido por N, donde N es impar, es periódico. Más o menos por la misma. ¿Sí? Ok, este ejercicio. Y de hecho, los M partido por N, con N impar también son. ¿Okay? Las fracciones son periódicos, lo único que evita ser periódico es que haya un múltiplo de 2 abajo, porque eso nos hace que no podamos volver atrás cuando multiplicamos por 2. ¿Okay? Bien, hasta el momento hemos indagado entonces en este sistema dinámico de una manera bien casi inocente, ¿sí? Bien escolar.
Vamos a ver ahora un resultado que ya, gracias a eso que está ahí, es re importante, y es el siguiente, que ya le da una característica especial a este sistema dinámico de duplicación del ángulo. De hecho, muchachos, el sistema dinámico duplicación del ángulo es casi el paradigma de lo caótico, a pesar de que sea así de simple. La primera característica, el primer resultado que le vamos a llamar proposición, porque es bastante importante, es que, le llamamos T a esto, el conjunto de puntos periódicos de T es denso en el círculo. El conjunto de puntos periódicos es denso. Por todas partes uno encuentra puntos periódicos. ¿Se acuerdan que al principio del curso veíamos que los puntos periódicos fijos gobernaban de cierta manera la dinámica y tenían unos conjuntos abiertos que los atraían? Aquí quedan embarradas. Está lleno de puntos periódicos. En todas partes que uno mire hay un punto periódico. Ustedes me dirán, ya, pues Mario, pero ¿qué gracia tiene eso si ya nos enseñaste un sistema dinámico que estaba lleno de puntos periódicos? ¿Se acuerdan de ese sistema dinámico? ¿Alguien se acuerda de un sistema dinámico que no sea este, que esté lleno de puntos periódicos? ¿Es porque sí saben o es porque están buscándolo? Busquemos, si no hemos visto tanto, hemos visto como 3 tipos de sistemas dinámicos, así que uno de los 3 tiene que ser. A ver, el del intervalo no, ¿cierto? La rotación racional, las rotaciones de ángulo racional, todos los puntos son periódicos. La rotación por 5/17, si yo termino de rotar, en 17 veces vuelvo al mismo lugar. Entonces las rotaciones de ángulo racional también están llenas de puntos periódicos. De hecho, mejor que esto, todos los puntos son periódicos. Pero ¿por qué no nos parece tan interesante como esto? Porque ahí todos los puntos tienen la misma órbita, todos tienen el mismo período y el movimiento es súper rígido. Acá, el conjunto de puntos periódicos es denso, pero no es todo. Ya vimos un montón de puntos que no eran periódicos. Y no solo eso, tienen distintos periodos. Y 2 puntos muy cercanos pueden tener periodos muy distintos. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado que está acá, que parece un ejercicio, es súper enriquecedor. M partido por N con N impar siempre es periódico. Eso quiere decir que en cualquier parte, la prueba de esa proposición es esto, ¿cierto? En cualquier intervalito puedo meter un racional de esto. Entonces, en cualquier parte me encuentro con un punto periódico y justo al lado hay uno que es periódico, pero es de un periodo completamente distinto. Está lleno, entonces uno como que va pasando, porque uno lo que esperaría es que si yo soy un punto y T me mueve, ¿sí? Si yo estoy bien cerca de ella, nos podemos ir acompañando por el movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, en las rotaciones, si el movimiento es una rotación y estamos arriba de una rueda, cada vez que ella se vaya moviendo, yo me moviendo detrás de ella y nos mantenemos una distancia bastante parecida, ¿sí? Mientras que si nos vamos multiplicando por 2 el ángulo, hay un momento en que ella se vuelve periódica con su periodo, yo puedo ser periódico con otro periodo completamente distinto y nos empezamos a separar mucho, a pesar de que partimos cerca. Y es una de las tremendas características interesantes que tiene multiplicar por 2, que separa puntos muy rápido y en particular hace aparecer puntos de periodo distintos en intervalos muy chicos. Entonces es uno de los primeros resultados importantes de este sistema dinámico, que lo hace distinto a los otros. Ok, entonces ahora veamos una manera de estudiar este sistema dinámico un poquitito más seria, es decir, vamos a buscar un mecanismo que nos permita entenderlo un poquito mejor y es el siguiente truco. Entonces, un truco que uno de tanto verlo ya deja de entender que es un truco, pero la primera vez que uno lo ve le parece algo mágico. Y es lo siguiente, vamos a escribir los puntos en el intervalo y voy a hacer así. Esta vez voy a considerar el círculo como eso. El 0 no lo voy a considerar, voy a considerar el 1 en lugar del 0. Este es mi círculo. Voy a escribir todos los números en base 2. ¿Todos se acuerdan de qué es escribir en base 2?
Es como escribir en base 10, pero en lugar de dígitos del 0 al 9 uno tiene del 0 al 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale un medio en base 2? Vale 0,1, ¿cierto? ¿Sí? Porque en base 2 esto es 0 y lo que está después es 1 multiplicado por 1 partido por 2 a la 1. ¿Sí? Estoy haciendo cosas bien elementales. ¿Cuánto vale un tercio en base 2? ¿Alguien se acuerda? Vale 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así. De hecho no es difícil. Calculen esto. Fíjense que esto es la serie de un cuarto más un 16 más un 64 y así. Van saltándose de a 2 las potencias de 2. Si suman esto con las fórmulas del colegio, les dan 12. ¿Sí? Eso es escribir en base, todos los números se pueden escribir en base 2 entre 0 y 1. Y lo que yo voy a hacer, está claro para todos, ¿cierto? No es nada del otro mundo. O sea, la base 10 es una elección que uno tiene. ¿Por qué uno usa base 10? Dígitos del 0 al 9. No sé, ¿se han hecho esa pregunta alguna vez? Son estudiantes de matemáticas. ¿Por qué usamos... La pregunta es así. ¿Por qué usamos base 10? ¿Sí? Probablemente es porque tenemos 10 dedos, porque a uno le gustaba contar la venta de ganado o la compra de, no sé, iba a decir de mujeres, pero ya no se puede decir estas cosas en los cursos, porque de verdad, antes uno decía eso, pero compra de ganado, compra de cereales, lo que sea, uno contaba con las manos. Por eso que contamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y no contamos tener 10, sino que nos pasamos a una unidad siguiente. Decimos hay 1 de una unidad superior, ¿cierto? Y cuando queremos escribir fracciones es 1 de una unidad inferior. Pero uno lo podría hacer en lugar de contar con los dedos, contar con las manos. Tengo 1, tengo 2, pero en lugar de 2 me bajo a 1 de una unidad superior. Y así. Es más lento, los computadores lo hacen, así funciona mejor. Pero para los seres humanos nos conviene más la base 10 porque tenemos los deditos. Ok, perfecto. Entonces todos los números los vamos a escribir en base 2. Entonces todos los números X se van a poder escribir así. 0, el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito, el cuarto dígito y así. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Y esto no es otra cosa que la suma de D sub J partido por 2 a la J desde J igual 1 hasta infinito. ¿Sí? Eso es escribir en base 2. Cuando uno escribe en base 10 los números, ¿hay una única manera de escribir los números en base 10? ¿O no? Los números naturales sí, ¿cierto? Pero las fracciones, ¿de cuántas maneras puedo escribir una fracción en base 10? No, infinitas no. Una fracción en particular.